No fue por su fuerza, no fue por su habilidad en el combate, no fue por su poder de fruta del diablo, no fue ni mucho menos por su diseño. Fue por algo mucho más simple, pero a la vez algo tan poderoso que el motivo por el que yo amo One Piece es por Monkey D. Luffy. ¿Qué tal, mi tribu? Bienvenidos al Martillo de Loki. Yo soy Coyote y hoy vamos a hablar de aquello que va más allá de lo que vemos, lo que sentimos. Y si hay algo que para mí One Piece tiene por encima de sus peleas, de sus tramas, de sus diseños, del hype que pueda provocar, de las teorías, del propio merchandising, todo ello es superado para mí por sus personajes y por sus historias y lo que nos hace sentir esos personajes. Me hace especial ilusión en traer a Luffy como el primer personaje, no porque sea nuestro capitán, no porque sea el protagonista de la historia. Me hace especial ilusión porque fue el motivo para que yo me enganchase a esta historia. Y os puede parecer una bobada, pero yo no soy una persona que se suele enganchar a las historias por sus protagonistas. Y me quiero explicar. Yo sigo muchas historias, lógicamente, aparte de One Piece, como puede ser Star Wars, Dragon Ball, Pokémon, o sea, y os puedo asegurar que de la mayoría de las historias, los protagonistas son los que más igual me pueden dar. Os puedo poner un par de ejemplos y no me quiero alargar mucho, como puede ser en Harry Potter, el propio Harry quizás es el que menos me llame la atención o el que menos me importe prácticamente de la trama. Es una historia que a mí me enganchó por todo lo que le rodea, por los escenarios, por los diseños, por, por el mundo que tiene fuera del propio Harry Potter, los creadores de Hogwarts, etcétera. Star Wars, tres padres de lo mismo. A mí no me engancharon sus protagonistas. No me enganchó Anakin Skywalker. No me enganchó, iba a decir que a lo mejor ni Qui-Gon Jinn, porque yo empecé con la amenaza fantasma. Pero bueno, Qui-Gon Jinn ya sí es verdad que me llamaba la atención. Me enganchó por sus villanos y por la intriga de lo que estaba pasando o de lo que iba a pasar. Y por poner un ejemplo quizá más cercano y del que bebe mucho o se cogió referencias One Piece, es de Dragon Ball. Yo no soporto a Goku. O sea, me explico. Me cae bien, me gusta el diseño, me gusta jugarlo en videojuegos. No que me caiga mal o que no quiera que Goku esté en la historia. Es que simplemente prefiero mil veces a un Vegeta, a un Gohan, a un Piccolo. Es decir, hay muchos personajes por delante de Goku y son motivo de que yo me enganchase a Dragon Ball. No fue el propio Goku. Y es curioso porque hay similitudes, como es lógico y normal, entre Goku y Luffy. Los dos son personajes risueños, coloridos, fuertes, solventan todas las crisis, salvan la situación, los países se enfrentan a los enemigos más fuertes. Pero para mí Luffy es totalmente diferente. Él va más allá, representa lo que para mí es un alma pura y libre, un tipo de personalidad que pocos pueden llegar a alcanzar, pero que quizá todos deberíamos de perseguir o luchar por alguien así. Y uno de los motivos por los que yo seguiría a una persona así es porque o sea, Luffy tiene una lealtad y una honestidad intachables. Es impecable y es una persona con las ideas y los objetivos claros. Otro de los motivos es que él no busca ser el héroe que salve la situación, él no busca hacer justicia, él no actúa por esos conceptos morales o porque hacer lo correcto es lo que toca. O sea, no tiene ese tipo de concepción o ese tipo de educación que era la que le quería inculcar su abuelo. Ahí es donde yo voy y digo que Luffy tiene el alma pura, ¿verdad? Ahí es donde podemos ver que él simplemente actúa por la aventura, porque quiere explorar, por una sensación de libertad, que es esa voluntad heredada que podemos ver desde el primer capítulo de la serie, que su referente
no es una persona que le educa, no es una persona en la que quieras convertirte, es un pirata, está fuera de la ley. No, él no está mirando eso. Por eso digo que él no va a la moralidad, él no va a la justicia, él va a lo que es el puro sentimiento de libertad. De hecho, él entiende en su personalidad, entiende la libertad de una manera que nosotros no podríamos quizá llegar a comprender por nuestra educación, lógicamente, e incluso con un sentimiento hasta utópico de esta. Él no entiende por qué hay en sitios donde otros abusan de su poder para quitarle la libertad a los individuos. Tiene una personalidad en la que él piensa, y así es como percibo yo al personaje, si yo puedo hacerlo, si yo quiero disfrutar de esto, si yo quiero vivir con esto, si yo quiero sentir esto, ese también puede hacerlo. Ese también tiene la capacidad de hacerlo y nadie debería impedírselo. Y de hecho ahí es donde vemos que el protagonista no se enfrenta a los demás porque sean malos o porque sean injustos, que sí, que son villanos, pero no se enfrenta a ellos por hacer justicia o por un concepto moral. Se enfrenta a ellos porque le están arrebatando la libertad a otras personas. Y si os dais cuenta, toda la obra de One Piece, en todos los arcos, se basa en eso. Se basa en Luffy enfrentándose a individuos que coartan la libertad a otras personas. Pero quiero ir a lo importante, quiero ir a por qué Luffy fue el artífice de que yo me enganchara a One Piece. Y es que para eso me tengo que remontar a cuando yo era un niño, no me acuerdo de la edad, no me acuerdo qué canal puse, un día de estos, pues mirando dibujos de todos los tipos. Me acuerdo que yo empecé a ver One Piece, o por lo menos lo que me enganchó a mí a One Piece, fue el arco de Arlong Park. Pero tengo que decir que vi capítulos previos en los que aparecía Baggy el payaso y toda esa historia, ya conocíamos a Nami, ya no seguía Zoro, es decir, yo empecé ya avanzado, no había visto ni primer capítulo, ni la liberación de Zoro, ni nada de esto. Pero la verdad era una serie más que yo no tenía ganas, o sea, explico, yo no quería volver a ver la serie de, uy, qué ganas tengo, al igual que Dragon Ball, sí digo, uy, a ver qué pasa hoy, a ver qué enfrentamiento hoy. Con One Piece eso no me pasaba. Y yo me enganché, y eso sí que lo tengo en la memoria retenido, justo cuando veo la escena de Nami cortándose el brazo, cortándose el tatuaje de los piratas de Arlong, y Luffy poniéndole el sombrero, yendo con toda la tropa para Arlong Park, y que se iba a preparar el pifostio padre. Y ese fue mi punto de enganche. Y me podéis decir, entonces no fue Luffy el que te enganchó. Entonces no fue el personaje. Fue la situación, fue la historia, fue el decir, uy, ¿qué ha pasado aquí? Pues no, la verdad es que no, porque ya os digo que yo anteriormente había visto capítulos sueltos, aunque no había seguido la historia. De hecho, yo no sabía ni por qué se había unido Sanji, porque sí, yo vi que en un capítulo derrotan a Don Krieg, de hecho tampoco había visto el enfrentamiento de Zoro y Mihawk. O sea, había visto muchas cosas sueltas, pero no había visto nada. Entonces, en mi cabeza, Nami era tripulante de los sombreros de paja, o sea, pertenecía al grupo. En ese momento yo lo concebía como eso, era amiga. Y justo pues pilló la acción o pilló la trama en un momento en el que ésta les está traicionando. ¿Por qué la está traicionando? Me cae mal. Hasta que, bueno, pues entiendes un poquito, pero da igual, no justificas. Mi mente de niño no lo justificaba porque nos estaba traicionando. Y Luffy, su comportamiento de ponerle el sombrero, de perdonarle con ese gesto, ¿os parecerá una bobada? Porque esto lo tenemos que ver desde la mentalidad de un niño. Esa escena yo la entendí con la mentalidad de un niño porque mi infancia fue un poco dura en el aspecto de que, no es que tuviera mala infancia, pero fue un poco dura porque yo me sentía un niño muy incomprendido por otros niños de mi edad. Y ese gesto que hizo Luffy con Nami
era un gesto que a mí a lo mejor me podían hacer en el patio del colegio diciendo que fuera a jugar con ellos. O sea, me lo tomaba como ese símil y me enganchó porque yo quería seguir a ese hombre. No sé si me entendéis y no quiero que suene tampoco emocional o que parezca esto un clickbait. No, de verdad, yo lo percibí así, dije, vale, ¿por qué este tío ha hecho esto? ¿Por qué este tío la está perdonando? ¿Por qué, joder, le pone el sombrero de paja que en varias escenas he visto que para él era como lo más importante que tenía por encima de todas las cosas? Repito, sin llegar a entender por qué era lo más importante. Luego viene la escena, más adelante, por supuesto, en la que yo ya me había enganchado a la trama, yo ya estoy siguiendo toda la trama de Arlong Park. Hay momentos que me hacen gracia, combates que me gustan, sobre todo Sanji. Sanji me encantaba a nivel de combate, más que Zoro, porque siempre me ha gustado más el combate físico que con armas. Pero llega el momento en el que Luffy se enfrenta a Arlong y todas esas escenas que aparecen emocionales, sentimentales. Y no, vuelvo a repetir lo mismo. O sea, lo quiero remarcar. Ya no son las escenas lo que estoy viendo y me está enganchando. Es cómo Luffy reacciona a todo ello. Cómo empatiza de una manera bestial viendo la habitación de Nami, pensando en todo lo que ha vivido Nami, cómo la han explotado, se encabrona y se ventila a Arlong de una manera súper épica. Yo me engancho a One Piece por esto y por este personaje. Y tengo que dejar claro que durante los siguientes años, no me acuerdo, ¿vale? No os podría concretar y dar fechas, pero sigue siendo Luffy en todo lo que se pudo ver en mi país, que es España, hasta que se dejó de emitir en España, que fue por Water 7, donde Luffy a mí no me dejó de impresionar con casi todo lo que hacía. Cómo sufrió, por ejemplo, en Water 7, que ya lo he nombrado, cómo reaccionó a todo lo de Usopp, a todo lo del barco, cómo reacciona al rescate de Robin en Arabasta, Tres Pares de lo mismo. Todo lo que pasa en Arabasta, cómo castiga a Vivi, que en ese momento para mí fue un shock, me chocó mucho que mi protagonista, mi personaje, pegara a una mujer. Y le cogí un poco de tirria durante ese arco solo por eso. Pero luego más adelante volvemos a lo mismo. Todo lo que va pasando en Arabasta, cómo va a salvar el país, no por salvar el país, sino por Vivi, por la libertad de Vivi, porque se siente aprisionada de esa responsabilidad para los suyos, por Vivi, porque es una cama. En ese mismo arco, a su enemigo, que también te puede chocar, sobre todo cuando eres niño y no tienes tan claros los conceptos del bien y del mal. Cómo Luffy salva o manda salvar a Zoro a su enemigo, a Smoker, que se supone que es el que le está persiguiendo, es el que le quiere dar caza, y lo salva por ese concepto, por esa personalidad. Y ahí, claro, lógicamente estoy hablando un poco ya con la mentalidad de una persona de mi edad. Pero también, o sea, son como muchos actos los que me impactan de Luffy. El cómo se cae y se vuelve a levantar. Cuando Crocodile se supone que lo mata y él igualmente se levanta y vuelve a pelear y se las ingenia para pelear. Es decir, todo lo que hace me fascina. Ya dejo de ver One Piece, lo que os digo, se deja de ver One Piece en España por Water 7 y vuelvo a verlo muchos años después, por consejo de una persona, lo vuelvo a empezar a ver y te diría que Luffy vuelve a ser ese punto de enganche. Pero es que es ese punto de enganche porque ahora sí empiezo a ver One Piece desde el principio, desde que Luffy es niño, cómo reacciona él siendo un niño, aquí ya con una mentalidad ya mucho más adulta, por supuesto, ¿eh? O sea, esto ya lo dejo muy claro que ya es una mentalidad más adulta. Pero mi punto de enganche es porque él siendo niño, cómo vive lo de Shanks, cómo vive que Shanks haya perdido el brazo por salvarle, cómo seguimos, cómo le habla a Cody. Luffy, Luffy siempre Luffy. Sí que quiero remarcar que Luffy no es mi personaje favorito,
aunque sí sea mi personaje de punto de enganche para la obra. Y a día de hoy sigue estando, por supuesto, en mi top 3. O sea, eso también os lo digo. Pero sí es un personaje con el que conecto muchísimo, no porque yo tenga su personalidad, no porque me sienta identificado con él, aunque hay en algunas cosas en las que desde luego sí, pero sí es un personaje que la conexión hacia él es en la de yo, por ti, daría mi vida, que sin tener yo tu personalidad, habría que luchar por ti, porque eres el tipo de persona que haces mejor el mundo, haces mejor todo lo que te rodea. Por supuesto me dejo muchas cosas en el tintero y es que en este vídeo no quiero entrar en escenas y en mucho más detalles. He entrado en solo los que para mí fueron importantes y a mí me hicieron engancharme a la obra a través de Luffy, porque era la personalidad que más quería ver en pantalla por encima de otros personajes que me gustaban. Zoro me encantaba, Sanji me encantaba, las peleas de estos me encantaban, pero quería ver más de Luffy, más de Luffy. Y no solamente en su contexto combativo, sino en un contexto como más emocional, más profundo. Y si algo me ha quedado claro con One Piece, es que no es una historia de piratas con superpoderes, no es una historia de piratas contra marines, no es una historia incluso política, que es yo creo que lo que más abarca todo el mundo, o sea, toda la profundidad de la historia. One Piece es una historia sobre la lealtad, sobre la libertad, sobre ser fiel a uno mismo y lo que cree y luchar por ello hasta el final. Y yo creo que Luffy representa todo eso a la perfección. Para mí, sin Luffy, no hubiera habido One Piece. Y gente, por eso sigo aquí, después de tantos años, después de tantos capítulos, porque hay historias que se pueden ver, que se pueden leer, pero no todas las podemos sentir. Y para mí, Luffy y su historia es de las que se sienten. Bueno chicos, yo aquí os voy dejando. Este vídeo me hacía especial ilusión, era uno de los vídeos que primero tenía pensados, pero no sabía cómo abarcarlo. De hecho, creo que no voy a quedar del todo conforme. Ya os digo que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero es que nos estaríamos todo el día aquí. No dejamos de hablar del personaje de la obra. Ya habrá más vídeos, hablaré más de esto. Espero que en un futuro pueda incluso hacer directos y explayarme más. Pero de verdad, espero que el vídeo os haya gustado, espero que entendáis un poco más mi manera de ver la obra, mi manera de cómo me acerco yo a los personajes, porque desde luego tengo más personajes incluso con los que me siento identificado o seguiría, y esos vídeos los traeré en este espacio nuevo en el canal. Solo recordaros que si amáis One Piece y este mundo que nos está regalando Oda, queréis sentir este viaje conmigo, acompañadme. Esto no es un canal más, es una tribu, os necesito. Suscribíos, activad las notificaciones, no os perdáis ni un solo golpe, porque juntos golpearemos más fuerte.